Hola alumnos, alumnas, espero que sigan bien. Vamos a hacer los audios de la clase 17. Les aviso que para el tema de trabajo y energía, lo que es la práctica 7, vamos a hacer una clase más, ¿eh? Así que tenemos la 17 y la 18. Esta correspondía de calendario al viernes 22. Vieron que la subí recién el domingo 25. Bueno, y en parte por lo que estuve hablando con ustedes el viernes pasado, quiero empezar con un repaso de la definición de trabajo mecánico, o sea, lo que estaba en la clase 15, con mucha matemática, que con el tiempo van a ver que era necesaria. Quizás fue demasiada hora y entonces quiero hacer un repaso más intuitivo de lo que es la noción de trabajo mecánico, que quede alguna idea bien clara y después las cuestiones técnicas de cálculo en cada caso las verán, pero con las ideas claras espero. Entonces, ¿qué era el trabajo mecánico? Bueno, primero que hablábamos de alguna fuerza que depende de la posición. Y más que una fórmula, quiero agregar este dibujo estándar, pero que no lo había hecho antes. Cuando hay una fuerza que depende de la posición, la fuerza no es que actúa en todos lados, sino que hay una partícula que se mueve en esa región y lo que dibujamos es la fuerza que sentiría la partícula en cada lugar. Entonces toda esta colección de flechas son las fuerzas que sentiría la partícula si estuviera en los distintos lugares representados. Y por supuesto esto es una muestra, no solo esos puntos son los que puede ocupar la partícula, sino todo el continuo del espacio. Y en general la fuerza que va a sentir la partícula, si depende de la posición, nos da un dibujito de que cuando nos corremos la fuerza cambia. Cambia la dirección, cambia el módulo. Y una forma de representar esto, sin dibujar todas las flechas, es con las líneas gris clarito que están abajo, que se llaman líneas de fuerza, que son matemáticamente una curva que acompaña a las flechas que representan al campo. O sea, una curva que en cada punto tiene como tangente, como dirección tangente, a las flechitas que representan la fuerza en ese punto. Entonces, si hacemos solamente este dibujo, borramos las flechas pero nos quedamos con la línea de campo, tenemos la idea de que si la partícula está acá, por ejemplo, la fuerza que siente, por lo menos la dirección de la fuerza y el sentido, nos lo va a dar el dibujito de líneas de campo. Entonces, este dibujo les quería contar, cuando una partícula viaja, hace una trayectoria a través de una región donde hay un campo de fuerzas, la partícula va sintiendo una fuerza distinta en cada lugar. Típicamente una fuerza distinta. En algún caso sencillo, como el peso acá en la superficie de la Tierra, es que la fuerza es siempre igual en todos lados. Pero lo más general sería que la fuerza vaya cambiando con la posición. Entonces, este dibujo, con estas líneas curvas más separadas, más juntas, nos da la idea de para dónde va a apuntar la fuerza en cada lugar que tengamos la partícula. Ahora bien, la otra cuestión es que hablamos de la trayectoria de la partícula y para calcular trabajo mecánico tenemos que armar algo con la fuerza que actúa sobre la partícula y el desplazamiento de la partícula. Y como las trayectorias en general son curvas, el desplazamiento se piensa como una colección de diferenciales de R. Este diferencial de R en rojo, el diferencial de desplazamiento de la partícula, es un pedacito de la trayectoria. En el límite en que el diferencial de R tienda a cero, tendremos la trayectoria muy bien descrita por una colección de diferenciales de R bien chiquititos. Y lo dibujamos con cierto tamaño para que se vea. Pero la noción es que cuando la partícula recorre la trayectoria, hace una sucesión de desplazamientos infinitesimales. Cada uno en un intervalo de tiempo y cada uno apuntando en la dirección que diga la curva en ese momento, en la dirección tangente a la trayectoria. ¿Sí? Entonces, cuando la partícula se va moviendo desde un punto hasta otro, a través de la trayectoria, en cada momento, o en cada lugar, me gusta más decir, tenemos este patrón, este dibujo de que actúa una fuerza y hay un desplazamiento. Bueno, la noción básica de trabajo mecánico, que la fuerza hace sobre la partícula cuando se desplaza, es esta cuenta, el producto escalar de la fuerza que tenemos dibujada por el vector desplazamiento. Y a esto, que lo dibujo ahora, o lo considero ahora en un solo diferencial de R, bueno, eso lo tenemos repetido paso a paso sobre la curva
Y el trabajo de la fuerza sobre la partícula a lo largo de toda la trayectoria es la suma de estas contribuciones. Fuerza escalar diferencial de R. Entonces, tengo otro dibujo, más acá abajo, donde trato de ilustrar que cuando la partícula desde A hasta B, siguiendo la curva C, hay una sucesión de desplazamientos, cada uno con una fuerza, que va valiendo en principio distinto en cada lugar, y uno tiene que hacer la suma de los productos escalares de fuerza por diferencial de R. Y esa suma es la integral de línea que nos da el trabajo. Espero que esta forma de contarlo ponga las ideas más en términos geométricos o intuitivos, y si repasan la clase 15 es lo que hemos hecho, más formalmente, contando cómo se recorre la curva, contando cómo se hace la integral, pero en el fondo hemos sumado contribuciones de fuerza, escalar, diferencial de R. Producto escalar de la fuerza por el diferencial de R. Entonces, para imaginarse bien el trabajo, lo primero es imaginarse cuánto da esta cuenta F escalar diferencial de R, y es un producto escalar. Como producto escalar tenemos dos formas de hacerlo, y quizás la más intuitiva es decir que multiplicamos el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman las direcciones de los vectores, fuerza y desplazamiento. Es súper importante tener claro un dibujo donde se vea para dónde apuntan los dos vectores y se reconozca el ángulo que forman. Entonces, esta es la forma más geométrica de la contribución infinitesimal al trabajo que hace la fuerza a lo largo de la trayectoria. Al diferencial de R en módulo lo estoy llamando diferencial de L. Diferencial de R es un vector que mide un desplazamiento en una dirección y un sentido. Si nos quedamos con el módulo es simplemente la distancia recorrida. Entonces diferencial de L significa acá diferencial de longitud. La L es por longitud. Tenemos el producto escalar del módulo, el producto escalar que nos da el módulo de la fuerza por la distancia recorrida, infinitesimal, por el coseno del ángulo que forma. Y acá ya es hora de analizar que si el ángulo llega a ser de 0 grados, el coseno vale 1. Y eso es cuando el trabajo es máximo, cuando la fuerza apunta igual que el desplazamiento. Si el ángulo φ es agudo, 45 grados por decir, como aparece en este dibujo, el coseno de φ vale menos que 1 pero positivo. Primer cuadrante el coseno es positivo y vale menos que 1. Entonces la contribución al trabajo de una fuerza inclinada con respecto a la dirección de la trayectoria es menor que si va de lleno, que si va en la misma dirección y sentido. Pero mientras el ángulo sea agudo, menor que 90 grados, la fuerza tiene una componente a favor del movimiento. Pueden pensar que la fuerza tiene una componente normal a la trayectoria y una componente tangencial a la trayectoria, cosa que ya hicimos muchas veces. Bueno, la componente tangencial a la trayectoria es la que importa para el trabajo. Y si la componente tangencial es a favor del movimiento, el trabajo es positivo. ¿Por qué digo que es la componente tangencial? Acá está. Si multiplicamos el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo, estamos haciendo el cateto adyacente al ángulo. O sea, una proyección del vector fuerza sobre la dirección tangente al movimiento, donde el módulo del vector fuerza es la hipotenusa y el módulo por el coseno del ángulo φ es el cateto adyacente, el cateto o la proyección de la fuerza volcada sobre la dirección de movimiento. Eso también tenemos un dibujito acá para hacerlo. Módulo de la fuerza por coseno del ángulo es la componente de la fuerza en la dirección de desplazamiento. Entonces, vuelta a mirar acá. ¿Qué significa una contribución infinitesimal al trabajo? Significa el producto de la componente de la fuerza a lo largo de la trayectoria multiplicada por la distancia recorrida. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo es de 90 grados? El coseno de 90 grados es 0. Y la fuerza no hace trabajo, decimos. O la contribución al trabajo es nula. Módulo de la fuerza por distancia recorrida por coseno de 90 grados da 0. Entonces, si una fuerza es perpendicular a la trayectoria, no aporta al trabajo. Su contribución al trabajo es nula, es 0. Y si el ángulo es de más de 90 grados, creo que no lo tengo dibujado, pero si apuntara así, en este dibujo, la componente de la fuerza a lo largo de la dirección del movimiento caería en contra del movimiento. O sea, una fuerza que tira más bien en contra del movimiento. Y con el coseno de ángulo φ negativo, la contribución al trabajo es negativa. Entonces, rebobinando.
Una fuerza que tiene componente a lo largo del desplazamiento en la dirección del desplazamiento hace trabajo positivo. Una fuerza que es perpendicular y no tiene componente en la dirección del movimiento no hace trabajo. Y una fuerza que tiene componente a lo largo de la dirección del movimiento, pero en contra del movimiento, hace trabajo negativo. El trabajo positivo, negativo o nulo se interpreta como que la fuerza va a favor del movimiento, en contra del movimiento o perpendicular al movimiento. No sé si lo dije en orden, pero acá está escrito. Bien. La otra forma de calcular producto vectorial la vamos a usar menos, pero cuando haga falta siempre está a mano. Perdón, producto escalar. La otra forma de calcular producto escalar es vía componentes. Entonces, componente X de la fuerza por componente X de desplazamiento, más componente de la fuerza por componente de desplazamiento, más componente Z de la fuerza por componente Z del desplazamiento. No es la favorita porque no es tan visual lo que está pasando, pero cuando tengamos componentes va a ser la más fácil de escribir. ¿Ok? Por supuesto significa lo mismo que la otra por propiedades del producto escalar. Entonces, les había anticipado la idea de que ese dibujito hay que hacerlo o pensarlo a lo largo de toda la trayectoria, y entonces el trabajo es la suma a lo largo de la trayectoria de esas contribuciones infinitesimales. Como suma, puede tener todos los términos positivos y da positivo, como en este dibujo, o todos los términos negativos y da negativo, se pueden imaginar otro dibujo, o también, según el tramo de la trayectoria, que en parte del recorrido la fuerza vaya a favor y en parte del recorrido vaya en contra. Entonces tendremos términos positivos y negativos sumando, y en esa suma hay que ver quién gana. El trabajo neto, el trabajo completo de la fuerza a lo largo de la trayectoria, está armado con contribuciones con signo, y el signo del resultado depende de cuál domina, si hay más positivas o si hay más negativas en todo ese recorrido. Con esas ideas hay ejemplos en la práctica, en particular el ejercicio 6b y 7, que podrían ser parte del mismo ejercicio, fíjese cómo está escrito. Pueden hacer unos cálculos a mano de trabajo de un campo de fuerzas sobre una trayectoria. Antes de dejar el repaso, ya ven otro título, antes de dejar el repaso, en general, cuando una partícula va desde un punto A hasta un punto B en una zona donde hay un campo de fuerzas, si la partícula recorre distintos caminos, esta construcción que estamos haciendo es distinta. O sea, por el camino azul, C2, puede ser que el trabajo nos dé un valor, y por el camino rojo, C1, puede ser que el trabajo nos dé otro valor. O sea, típicamente el trabajo de una fuerza sobre una partícula yendo desde un punto hasta otro depende no solo de dónde empezamos y dónde terminamos, sino que depende de qué camino seguimos. Bien, espero que esto haya ordenado las cosas, bueno, de alguna manera más amigable. Pero si les gustó esta forma, relean la clase 15 y van a descubrir que en lenguaje matemático hemos dado con mucho detalle las mismas ideas.